Muchísimas gracias. No, pues vamos iniciando para poder aprovechar el tiempo y tenemos muy poco corto tiempo y seguramente muchos van a tener muchas preguntas al final. Como dijeron, este webinar es relacionado al máster en fraude y blanqueo de compliance y más que nada de tomar temas de delitos financieros, justamente identificar todo este rol de cumplimiento, ¿no? Y el cumplimiento no verlo solamente como una tema preventivo, sino también como una cultura en una organización. Y actualmente este compliance, como vamos a ver el día de hoy, el compliance va mucho más allá que simplemente un check in the box, que simplemente seguir lo que nos pide un regulador, sino va más allá. Hay que adaptarse, hay que afrontar diferentes riesgos y juntarnos con diferentes organismos dentro de nuestras organizaciones para que podamos realmente efectuar una adecuada cultura, ¿vale? Entonces, eso es muy enfocado y pues bueno, este tema que seguramente es que a todos les está fascinando, pero también saber cómo vamos a actuar, ¿no? Ya nos dimos cuenta que la inteligencia artificial no solamente es una moda tecnológica, el cambio es comparable a la revolución industrial, pero más rápido y más profundo. Es algo muy importante que debemos entender porque está generando muchos cambios en nuestra sociedad, en toda nuestra humanidad, desde la parte educativa, la parte académica. Vamos a ver que hay muchísimas reacciones que están causando, pero también esto va iniciando. Apenas llevamos 3 años en el que la inteligencia artificial generativa empezó a hacer su boom y solo de esos 3 años los cambios han sido exponenciales. Hay que tomar en cuenta y recordemos mucho que eso de la inteligencia artificial no es nuevo. Ya llevábamos desde los años 50 que se hablaba de una inteligencia artificial, desde la creación de la computadora personal, desde ya tener una calculadora, ya se hablaba de una inteligencia artificial. La gran diferencia es que actualmente tenemos una inteligencia artificial generativa que lo que hace es crear contenido y gracias a eso también los diferentes tipos de inteligencia y modelos de inteligencia artificial que se han desarrollado podemos hacer cosas mucho más rápidas y eso está ocasionando que la evolución tecnológica vaya más allá. Por eso el día de hoy es que tenemos este tema, el papel del compliance en la era de la inteligencia artificial, cómo anticiparse los riesgos éticos y regulatorios, ya que como vimos, los cambios son inevitables, por lo tanto necesitamos saber cómo podemos nosotros efectuar. Y voy a iniciar con esta frase. La IA ya está tomando decisiones. La pregunta no es si va a pasar algo, sino quién va a responder cuando pase. Es algo muy importante porque no solamente es utilizar la inteligencia artificial, sino quién se va a hacer cargo de lo que se realiza o se usa por la inteligencia artificial. Y lo podemos ver en diferentes tipos de sectores, ¿no? Digamos, si una inteligencia artificial, si un usuario está utilizando una inteligencia artificial por una organización, pero esa inteligencia artificial da un dato erróneo, ¿de quién es la culpa? ¿Del proveedor de la inteligencia artificial, de la persona que estuvo poniendo más sus datos o de la empresa, ¿no? Que está ofreciendo ese servicio? Entonces, son muchísimas preguntas, es un ejemplo muy básico, pero es lo que tenemos que empezar a nosotros preguntarnos, porque ya no solamente es de tenerla identificada como una herramienta, sino también las responsabilidades, los dilemas éticos y todas las acciones que pueden suceder alrededor de la inteligencia artificial, porque no solamente es el uso, sino también todo lo que está alrededor atrás, desde la parte algorítmica, cómo se desarrolla, cuáles funciones tiene, cuál es el input y el output que se puede obtener, cómo es que se están estableciendo los datos, cómo se están protegiendo. Pues bueno, todo eso lo vamos a ver el día de hoy de una forma poco general, no como me gustaría, obviamente, porque a esto requerimos muchas clases, pero es importante que tengamos entendido cuál es el papel de los oficiales de cumplimiento, del compliance y de esta cultura para poder realmente buscar una forma de acomodar, de arreglar estos cambios, de poder prevenirlos y poder evitar que existan cosas o acciones que puedan perjudicar nuestras organizaciones, nuestras familias también, nuestras escuelas, diferentes de actividades. Y lo vamos a darnos cuenta de que, pues bueno, al final de cuentas, esta IA ya está tomando decisiones y lo que nosotros debemos empezar a buscar y preguntarnos, como dijimos, quién se va a hacer responsable. La IA ya está tomando decisiones en temas de crédito,
Es decir, que ya la inteligencia artificial está tomando datos, información de diferentes clientes, de diferentes usuarios, de cuál es el perfil de una persona para poder indicar si es favorable o no para un crédito. Entonces ya no está siendo tan subjetivo como una persona puede tener, ya se enfoca a datos. En empleo también ya está tomando decisiones. Ya las organizaciones, ya los departamentos de recursos humanos están utilizando la inteligencia artificial para poder filtrar un CV, para poder filtrar también cuáles son las habilidades de la persona. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay un gap, porque si la persona no hizo un adecuado CV, pues posiblemente la IA lo va a discriminar, ¿no? A diferencia de alguien que posiblemente mintió, posiblemente no tiene la capacidad que indica en su CV, y la inteligencia artificial la va a estar tomando como cierta. Entonces, ahí ponen algunos ejemplos, pero ya la IA está tomando decisiones en temas de seguridad también. ¿Qué tanto la IA puede estar tomando decisiones en tema de seguridad? Y vamos a adelantarnos un poco. Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso de los países occidentales, en el cual ya están utilizando la inteligencia artificial para poder cuidar sus calles, en el cual ya hacen reconocimiento facial. Realmente esa seguridad es la que queremos en todo el mundo, en los países que son democráticos. Hay que también tener en cuenta eso, que tanto la inteligencia artificial se puede inmiscuir en temas de seguridad y poder llegar a afectar nuestra identidad, nuestra individualidad, nuestra información personal, ¿no? Son cosas que también tenemos que empezar a identificar. Temas de fraude, no solamente son cosas posiblemente positivas con inteligencia artificial. En temas de fraude hay de dos formas. La IA también se está utilizando para poder realizar fraude y también para poder prevenirlo. Hay una lucha interna, como podemos ver. Entonces, la IA está llegando a grandes sectores para crear también contenido, para vigilancia. Hay mucho que ya la IA está utilizando. La gente lo está utilizando deliberadamente. Ya se está viendo que también en las escuelas tareas sin tener que razonar. Entonces nos estamos llegando a un momento en el cual si no actuamos ahora, estos dilemas éticos pueden desbordarnos y llegar a generar grandes quiebres en toda nuestra sociedad, ¿no? En todo el tejido social que nos ayuda a poder seguir con este humanismo, en el aspecto de ser homo sapiens, de ser comunidad, de ser individuos racionales. Tenemos que empezar nosotros a identificar y evaluar cómo la estamos utilizando y para qué, en dónde estamos utilizando la inteligencia artificial. Para esto, el día de hoy también en este webinar me enfocaré a dos principales libros que son de los que podemos empezar a leer. Hay muchísimas lecturas, pero voy a enfocarme a estos dos que son los que más les recomiendo y son los cuales se van a estar hablando solamente en mucho tiempo, y uno de ellos es 2084, Inteligencia Artificial y el futuro de la humanidad. Este libro es muy interesante porque nos hace ver lo que puede pasar con la inteligencia artificial, qué escenarios. Al final de cuentas son predicciones porque no podemos saber qué hay en el futuro, pero nos puede dar a entender lo que puede ocasionarse con diferentes actividades de utilizar la IA, robotics, con todas las blockchain, con todas las tecnologías que se están generando, ¿no? Y aquí el autor Lennox, principalmente, de este libro, nos advierte que el riesgo no es la IA en sí, ¿no? Sino delegar decisiones humanas sin responsabilidad moral. Y ese es el punto principal que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder saber cómo vamos a poder prevenir, cómo vamos a poder regular, cómo vamos a poder generar decisiones en nuestra empresa referente al uso de la inteligencia artificial. Porque es correcto, la IA por sí sola no va a realizar nada. Es más que nada a partir de cómo nosotros estamos delegando las decisiones humanas. Por eso, durante muchas organizaciones que ya están utilizando la inteligencia artificial y están creando marcos normativos para poder regularla, indica el human in the top, es decir, el humano siempre tiene la decisión final. No podemos dejarle la decisión simplemente a un algoritmo, porque la inteligencia artificial no solamente es una, no es la mejor, se está mejorando. Hay organizaciones que están trabajando en ver la IA más poderosa o la IA más funcional
o también las apps o todas las herramientas que se pueden utilizar con inteligencia artificial. No existe todavía una IA generalizada, por lo tanto también nosotros tenemos que ser racionales de hasta qué punto nosotros vamos a darle la decisión para poder tener una respuesta, ¿no? Entonces es algo muy importante que debemos de tomar para poder nosotros a partir de ello, ahora sí, decidir cómo el compliance va a poder ayudar a las organizaciones y hasta no, y organizaciones solamente grandes, corporativas, financieras, ¿no? Todas las organizaciones en general de diferentes sectores y también hasta el tema educativo, ¿no? Hay mucho que tenemos que nosotros trabajar, apenas se está llevando, ya hay regulación que vamos a verla en un momento, pero es importante, como les vuelvo a decir, esto, human in the top, el humano siempre tiene la decisión final. Pero bueno, vamos a ver realmente el riesgo real, porque no es tecnológico, como les digo, esta es una gran herramienta, la IA es una de las mejores herramientas que hemos tenido en este siglo, nos va a ayudar a potencializar muchísimas decisiones, a poder generar muchos productos, muchos servicios, grandes tecnologías, pero al final, como digamos, el riesgo no es la herramienta, sino realmente los otros, cómo estamos llevando a cabo su uso, ¿no? La IA no se equivoca, opera según los datos y reglas que le dimos, ¿no? Es algo muy importante y esta frase vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque a lo mejor a los que van apenas iniciando en este mundo de inteligencia artificial, es importante que entiendan que la inteligencia artificial tiene sesgos, miente todavía, tiene lo que llaman alucinaciones, es decir, que crea, imagina. Y le voy a poner un ejemplo muy rápido para entender por qué es que alucina. Pues bueno, digamos que la inteligencia artificial trabaja con dos aspectos. Un discriminador, tenemos una caja como de Pandora, que nosotros le indicamos nuestros datos, y el Machine Learning, la tecnología que ayuda a poder generar la información. Cuando nosotros generamos y damos un dato a esta caja de Pandora, a este discriminador, lo que hace la inteligencia artificial o el machine learning, la tecnología que ayuda para la inteligencia artificial, es buscar la forma de poder saltar ese discriminador. Entonces, pues bueno, ha evolucionado y busca que ya no alucinaciones, pero todavía la IA te va a buscar dar la respuesta que tú quieres o que tú necesitas o cree que tú necesitas, si no le va a importar mentirte. ¿No? Entonces aquí es muy importante y se dice, ¿no? Según los datos y las reglas que le dimos, es que nos va a dar la información que nosotros tengamos. Entonces, eso pues puede generar al final pues sesgos y eso es importante que lo entendamos porque entonces, como dijimos, el riesgo no es tecnológico, es ético, es legal, es reputacional y es estratégico. ¿Por qué ético? ¿Por qué? Porque puede generar diferentes tipos de discriminación. Puede también generar actitudes o actividades que pueden afectar a nuestra sociedad, puede afectar el comportamiento humano y puede afectar hasta gobiernos grandes por las partes de manipulaciones que se pueden tener. Entonces, hay muchísimos riesgos éticos que se pueden estar generando. Y no solamente con la IA generativa escrita, sino también la IA y la tecnología en diferentes aspectos de que se están generando, tanto médicos, por ejemplo. Y ahí les puedo decir, si pensáramos en tema de los cyborgs, ¿no? Digamos, ya muy futuresco, pero de ahí podemos hablar un poco de generar la clonación, ¿no? De individuos, porque la IA y toda la tecnología alrededor que está generando va más allá que simplemente el texto que utilizamos en ChatGPT, Gemini y diferentes de tecnologías. Entonces, es ético y tenemos que analizarlo y prevenirlo. Es legal, ¿por qué? Porque también está afectando diferentes tipos de derechos. Y lo vamos a ver, por ejemplo, el derecho a datos personales, ¿no? Cómo se están utilizando los datos, de qué forma la IA se está alimentando para poder dar respuestas, qué tanto tú puedes controlar cómo se comparte tu información. Pero no solamente eso, lo legal es, por ejemplo, de quién es el dueño realmente de la información que se genera. ¿No? Los derechos de autor, ahora que ya se puede clonar la voz, que se puede generar videos. Hay otros aspectos que debemos empezar a nosotros a analizar. Reputacionales, la confianza y por supuesto es algo que tenemos que empezar a ver y les voy a dar un ejemplo. El año pasado, si no me equivoco, fue hace 2 años, una, eh, una empresa que se dedicaba a dar soporte a temas de mercado, a temas de decisiones de mercado, empezó a utilizar la inteligencia artificial y lo daba a explicar que la IA les podía ayudar a poder decisiones
en el mercado. Al final, ¿qué sucedió? Pues estas decisiones eran muy sesgadas y mucha gente que se estuvo quejando y esta empresa pues se terminó siendo multada. Hay muchos ejemplos realizados así y es justo el tema de reputacional. Si la IA no funciona, si la IA tiene sesgos, si la IA puede tener una decisión que para el usuario no fue la correcta, va a decir entonces no es la IA, para el usuario va a decir la empresa es la que tiene la culpa. Por lo tanto, puede afectar la confianza que tenemos en los clientes y por eso mismo también el riesgo es reputacional y estratégico. ¿Por qué? Porque también esto va a causar ya en temas de mercado de cómo se utiliza la IA, de los proveedores, qué tipo de IA se está utilizando, cómo está el mercado. No solamente va a ser una IA, se van a crear muchísimos tipos de IA y lo voy a hacer la referencia del libro que vamos a hacer referencia, que se llama Homo Deus y habla de cómo las IAs se están generando, cómo están creándose, y que no solamente es una grande, sino es, y lo hace referencia mucho a la Biblia, y hace una referencia hacia la abeja, si lo conocen, es uno de los animales o de los insectos más inteligentes del mundo. ¿No? Porque no tienes que enseñarle automáticamente y ya actúa, pero su función solamente es una durante el resto de su vida, no hace edificios, no hace cosas como nosotros, pero es muy inteligente, ¿no? Entonces, así como son los animales, las personas o todos los seres vivos, también la inteligencia artificial se está creando para ciertas cosas. Falta muchísimo para que tengamos un tipo de IA generalizada, pero es lo que tenemos que empezar a ver y por lo tanto, pues el mercado y las licencias van a ser gigantescas y la IA se va a ir generando y se va a desarrollar a partir de las necesidades que exista en cada región. ¿Vale? Y es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito más, más adelante, pero uno de los riesgos principales es un ejemplo, es cuando la IA discrimina, no es un bug, es un riesgo mal gestionado. ¿A qué me refiero con esto? Si realmente nosotros no generamos controles para que la IA tome decisiones de discriminación, significa que ese riesgo lo gestionamos inadecuadamente. Y aquí es donde yo voy a ingresar este, este, esta palabra, el dataísmo, ¿vale? Porque sí, es verdad que es importante que los datos son lo que ayuda a la inteligencia artificial, pero aquí, ¿a qué nos referimos con dataísmo? Creer que más datos siempre implican mejores decisiones. Es algo en el cual ahorita ya vamos a empezar a hablar de compliance, es lo que compliance cuestiona esa fe ciega. ¿Por qué? Porque no simplemente es los datos, sino también cómo el algoritmo fue construido, de dónde se está obteniendo información, de cómo se está desarrollando para su análisis y sobre todo en dónde se está utilizando. ¿Por qué? Pues voy adelante un poco, pero no solamente es de decir dónde utilizo la IA, es hasta dónde utilizo la inteligencia artificial. Pero vamos adelantando porque seguramente quieren saber, ok, pues ya me estás dando mucha teoría, entiendo perfectamente, tenemos que cuidar la sociedad, sí, parece que estamos en Matrix, no, no estamos en Matrix, no, parece que vamos a llegar a Terminator, no dudo que llegamos a ser como un tipo de Terminator, como algo de Skynet, pero sí es importante que empecemos a darnos cuenta que va a cambiar muchísimo nuestra forma de comportarnos, de forma de organizarnos con la inteligencia artificial y tenemos que empezar a prevenir riesgos que se pueden tener muchísimos países, ¿vale? Entonces, pues vamos a la siguiente slide, de momento. Y, y aquí vamos a empezar un poquito en el tema de riesgos, ¿no? La eficiencia y el impacto humano, ¿no? Y seguimos con ese tema, ¿no? Las organizaciones en este momento, pues, aman la IA, ¿no? ¿Por qué? Pues, reduce costos, aumenta la velocidad y elimina la fricción. Es decir, pues ya no necesitan, por ejemplo, mucha gente, ya no requieren a muchos analistas, ya lo que se busca ahorita y es una de las que está creciendo mucho, personas expertas para implementación de inteligencia artificial en las organizaciones, ¿vale? Pero al final todo este tema, todas estas acciones positivas realmente no son tan positivas como lo creemos, porque la eficiencia no es neutral y afecta a diferentes personas. Y no es por asustarlos, pero digamos, hubo una conferencia hace 2 años donde estuvo uno de los CEOs de BlackRock
Y él explicaba su visión referente al uso de la inteligencia artificial, robotics, y cómo iba a estar el humano, ¿no? En un futuro. Y decía, es que la inteligencia artificial lo que nos va a estar ayudando es poder eliminar todas esas actividades tecnológicas, técnicas, que el humano, en lugar de hacer eso, se va a dedicar más a leer, a estudiar, a pintar, cosas que le ayuden a poder tener un mejor criterio como humano. Vale, muy bonito, pero eso es realmente generalizado. ¿Y en qué situaciones? Y si lo abarcan como lo están tomando en cuenta, en que los robots van a hacer las actividades ya básicas, ¿dónde está esa mano de obra barata que muchas poblaciones tienen? Entonces nos damos cuenta del impacto humano que está generando actualmente la inteligencia artificial y todas las vertientes alrededor. Pues bueno, es lo que tenemos que empezar a poner en cuenta, ¿no? Aquí agregué, un sistema puede ser eficiente y profundamente injusto, ¿vale? Y aquí voy a poner un ejemplo de cosas que se están empezando a regular y va a aparecer un capítulo de Black Mirror, pero ya es algo que realmente ya está pasando en ciertos países y se está tratando de regular principalmente en la Unión Europea. Un ejemplo es el modelo que rechaza sistemáticamente a ciertos perfiles para optimizar riesgos, es decir, un scoring social. Y esto lo podemos ver ya en unos países en el cual, dependiendo de tus estudios, dependiendo, por ejemplo, de si te ves muy feliz, de tus actitudes, te dan un score. Y a partir de ese score es la confianza que se tiene. Realmente nos damos cuenta de la dificultad que puede ser eso, y los que no lo pueden vislumbrar, los invito a ver Black Mirror, uno de los primeros capítulos que habla del score social. Los que lo vieron seguramente saben de qué estoy hablando, y era de una chica que siempre quiso estar en alta sociedad, y la forma en que se ganaban ahí la popularidad era por medio de likes, ¿no? O más que nada de puntuación de 5 estrellas. Entre mayor puntuación tengas, mayores servicios tú tenías acceso, y entre menores estrellas, tenías menos acceso a servicios. ¿Se dan cuenta la gran discriminación que había ahí? Pues bueno, esto justo es lo que puede estar sucediendo y lo que necesitamos nosotros prevenir. Esto es un tema extremo de un capítulo de Black Mirror, pero ya está sucediendo con ciertas herramientas, y la inteligencia artificial lo puede exponenciar. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que no solamente es qué es lo que dice la regulación y cómo lo puede utilizar mi organización, o cómo puedo prevenirlo, sino realmente entender el por qué está esa regulación, por qué nosotros, como oficiales de cumplimiento, o personal que le gusta realmente que las cosas se hagan correctas, y que el cumplimiento lo ven como cultura, qué debemos de hacer, qué proactivo debo de hacer, qué buenas prácticas internacionales puedo tomar para poder disminuir ese impacto al humano, a la sociedad, ¿vale? Pero bueno, y justo aquí es donde vamos a empezar a hablar ya de qué es lo que está pasando. Y la primera pregunta es, ¿por qué los reguladores reaccionan? Y de ahí vamos a darnos cuenta de cómo está generando la regulación, que ahorita vamos a ver. Pero hay que analizar por qué los reguladores reaccionan. Bueno, primero porque la regulación siempre llega tarde, ¿no? Eso es algo que siempre pasa. Tiene que pasar algo, tiene que suceder algo para que los reguladores empiecen a analizar, ¿no? Pero cuando llega muy fuerte, es decir, busca la forma de poder regularizarlo, y a veces hasta prohibirlo, también por los miedos que pueden estar generando, y pueden ocasionar diferentes choques económicos, políticos, pero reaccionan porque no pudieron prevenir algo, ¿no? Y la IA o también porque la IA ya cruzó un umbral de impacto social, ¿no? Les digo, ya hubo un riesgo materializado y impactó socialmente, entonces llega la regulación lo más pronto posible, ¿no? Los reguladores no odian la tecnología, es algo importante que debemos de entender, sino reaccionan porque ven patrones. Bueno, es lo que idealizamos, pero es lo que realmente pasa, ¿no? Reguladores pues buscan o reaccionan a partir de patrones que ven, y si están viendo que está afectando a ciertos grupos, pues están generando ya cierta regulación. Y aquí voy a poner la introducción a el otro libro que les decía, se llama Homo Deus, que es de Yuval Noah, tiene muchos libros, que es de Animales a Dioses, Homo Sapiens, y de los libros que nos va a poder ayudar a entender dónde nos como seres humanos, cómo nos encontramos nosotros ante unas personas conscientes, racionales en temas de la sociedad, y cómo está afectando nuestros comportamientos actualmente, y cómo ha cambiado alrededor de muchos años,
partir que la tecnología ha avanzado, ¿no? Y aquí en este libro hay algo muy interesante. Cuando la tecnología avanza más rápido que la ética, el vacío lo llena el poder. Es decir, los reguladores van a buscar la forma de poder llenar ese vacío y disminuir los riesgos. Lamentablemente, luego es muy tarde, pero por lo mismo, nosotros como oficiales de cumplimiento, como gente pensante que realmente queremos un bienestar en nuestras organizaciones y nuestro entorno, debemos de adelantarnos y no solamente quedarnos con lo que llega a la regulación. Busquemos qué más podemos hacer y pues bueno, los felicito porque están en este webinar y están seguramente con esa necesidad de saber qué puedo hacer, qué vamos a seguir adelante. Pues bueno, les tengo una muy buena noticia. Actualmente ya hay regulaciones, seguramente algunos conocen, otros no, pero ya hay regulaciones, alrededor del mundo ya están trabajando. Hay diferentes formas de ver la regulación, están las regulaciones occidentales y las regulaciones así, ¿no? Asiáticas, ¿no? El tema a ellos, ¿por qué? Porque lo que debemos de buscar nosotros, que somos países occidentales democráticos, debemos de buscar la forma de que la regulación se enfoque de acuerdo a nuestros usos y costumbres, ya que ninguna regulación que esté en contra de la forma en que nosotros nos comportamos va realmente a funcionar. Por eso solamente nos voy a enfocar en un momento a las regulaciones democráticas y no a las regulaciones que existen en países donde su tipo de régimen es muy distinto, ¿vale? Sin meternos en temas políticos. Pero bueno, entonces tenemos dos principales regulaciones que son las bases, si bien ya también en Latinoamérica, en Brasil ya está creándose una, Colombia parece que también, México está trabajando, pero las grandes que realmente se están tomando como muy buenas prácticas es la de la Unión Europea y la de Estados Unidos. La de Unión Europea, que es una de mis favoritas, nos pone un punto principal muy importante, y es que no toda la IA es igual de peligrosa. Eso es algo muy esencial porque lo que está haciendo es una gestión de riesgos, es decir, que se va a enfocar o nos pide que nosotros debemos enfocarnos de acuerdo al riesgo que puede tener la inteligencia artificial, ¿no? Por eso es que clasifica los riesgos que pueden tener la IA. Me gusta un poco también la visión que tiene, bueno, lo agrega aquí, que es Inglaterra referente a la sectorización, que la IA debe de estar regulado de acuerdo a los sectores. Esto también me agrada. Y pues aquí también lo que nos indica esta regulación europea es que tiene actividades prohibidas, que no son inaceptables. Indica también regulaciones de alto riesgo, que requieren ser más controladas. También hay riesgos limitados y riesgos mínimos. Es decir, puede ser tecnologías que no requieren mucha supervisión y que no necesitan tanta regulación, pero sí hay IAs que pueden tener un gran impacto y son las que tenemos nosotros que regular. Vamos a ver un poco más de eso. Y abarca en esta regulación que para los altos riesgos se debe exigir gobernabilidad, documentación, supervisión humana y evidencia. Vamos a ahondar un poquito más de eso. Y Estados Unidos, por su parte, no prohíbe nada, como lo que se puede pensar en la Unión Europea, que sí tiene usos prohibidos, no prohíbe nada, pero sí exige responsabilidad, ¿no? Ya tiene algunas regulaciones y habla principalmente igual, ¿no? Gobernanza, medición, gestión, monitoreo. Y eso de gobernanza es de lo más importante y aquí es que el compliance, lo que nosotros podemos ingresar para apoyar, ¿no? Y justamente para medir, para gestionar y para monitorear que las actividades para poder prevenir un, una actitud que pueda perjudicar a nuestros clientes, principalmente a la sociedad, pues podamos disminuirlo. Y en conclusión, pues, ¿qué nos dice Estados Unidos? No te dice, no uses IA, te dice, si la usas, hazte cargo. Es decir, que todas las acciones que puedan perjudicar a la sociedad, tú te haces responsable. Y lo hemos visto, me parece, con diferentes acciones que han sucedido. Por ejemplo, la multa que hubo a Mark Zuckerberg de Facebook hace un par de años por el tema de Cambridge Analytics, que se utilizó la información, la data de las personas que tienen en Facebook para poder influenciar en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, al final, sí es un tipo de manipulación, ¿vale? Y eso es algo que actualmente se debe buscar prevenir porque la IA pues, puede generar eso. Entonces, que lo que Estados Unidos dice, si pasa algo que pueda afectar a la sociedad, tú te haces responsable. Es algo, creo que, muy positivo. Pero bueno, fuera de que diga Estados Unidos que lo podemos entender más,
me gustaría que habláramos del tema de la Unión Europea, que en verdad es lo que tenemos que nosotros tomar. A lo mejor no lo enfoca nuestra regulación, pero es algo que nos puede ayudar en nuestras organizaciones para poder actuar y prevenir un riesgo que se puede materializar en algo no solamente financiero, sino también reputacional que pueda generar el quiebre de una organización, ¿no? Pues bueno, vamos a analizar un poquito más este reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿no? Su objetivo, pues, principal es garantizar un desarrollo seguro y ético de la inteligencia artificial con un enfoque en derechos fundamentales. Y es algo aquí muy importante, derechos fundamentales, ¿no? Los derechos humanos, los derechos que realmente tenemos nosotros simplemente desde que nacemos, de que somos sociedad. Lo que debemos buscar es proteger esas acciones y poder prevenir que cambie nuestra forma de trabajar, de interactuar y obviamente prohibir o disminuir o prevenir lo que se pueda posible de que una inteligencia artificial, que una herramienta, que algo completamente tecnológico pueda decidir completamente la vida de los humanos. Y por eso tiene estas clasificaciones por nivel de riesgo, que es un riesgo bajo y un riesgo alto. Y toman totalmente esa noción del risk management que podemos ver en muchísimas regulaciones, tanto para prevenir delitos financieros, tanto para temas de mercado, que es ante mayores riesgos, mayores medidas, mayores actividades, mayores recursos debemos de utilizar. Entre menores riesgos son medidas simplificadas, ¿no? Y ve principalmente el de bajo riesgo como los chatbots o ya IA que es pues automatizada, como podemos ver que es Alexa, que es Siri, con ciertos sesgos, porque también tiene que cuidar el tema de información privilegiada o personal principalmente, y está también clasificando a los riesgos altos, que son aplicaciones críticas que usan principalmente los datos de las personas, ¿no? Si una IA utiliza datos biométricos, por ejemplo, o datos sensibles de una persona, automáticamente ya sea una IA de alto riesgo y se requieren de medidas para poder prevenir su divulgación o mal uso de este tipo de información. Y estas IAs podemos verlas en el sector salud, en el transporte, en el empleo. Por lo tanto, estas IAs deben tener una mayor responsabilidad, un mayor control, porque están utilizando datos sensibles de las personas. Pero no se queda ahí solamente este reglamento de inteligencia artificial, sino también tiene usos prohibidos y es algo que nos va a volar la cabeza porque estas personas, esta organización, esta Unión Europea, ya se está dando cuenta y se dio cuenta que en verdad puede haber afectaciones a futuro, porque sí, parece que se aventaron eh, todas las series de Black Mirror, pero al final nos hace sentido y lo vamos a darnos cuenta. Lo que busca principalmente es prohibir el uso de la IA que pueda afectar los derechos humanos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace principalmente? Y por qué le digo, pues, porque tiene un gran impacto esto, ¿no? Afecta a cualquier empresa que opere en la Unión Europea y que tenga clientes en la región. Es algo muy importante, esta Unión Europea, pero al final de cuentas, un reglamento de inteligencia artificial esta guía, este enfoque ya se está utilizando en otros gobiernos porque se dieron cuenta que sí, necesitamos identificar que no todas las IAs son iguales. Y pues bueno, vamos entonces a entender, para conocer este tema más de la Unión Europea, les decía, tiene usos prohibidos y vamos a verlo rápidamente algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos parte de los sistemas prohibidos de inteligencia artificial es el despliegue de técnicas subliminales para manipuladoras o engañosas para distorsionar el comportamiento y perjudicar a las personas, ¿no? Es algo que debe estar totalmente prohibido identificar por el área de compliance que si hay una IA que puede causar este tipo de manipulación, pues prohibirlo, porque realmente lo que debemos de evitar es que afecte a las organizaciones y es un sistema prohibido para la Unión Europea. También el sistema de categorización biométrica que infiltra tributos sensibles, es decir, raza, opiniones políticas, afiliación sindical, creencias religiosas, filosofía, vida sexual y orientación sexual. Es algo muy importante porque al final de cuentas, en
en manos, esta información en manos de personas que realmente no quieran hacer algo a favor o simplemente beneficios propios, pues pueden utilizar esta información de una forma muy manipulable para poder categorizar biométricamente, indicar así de tú porque eres de tal religión, tú porque eres de tal raza, y pues al final de cuentas terminas discriminando, ¿no? También, pues bueno, la puntuación social que les decía, que es un ejemplo, y realmente este uso prohibido, pues parece que está completamente salido de este capítulo de Black Mirror que les comentaba, ¿no? Y pues también, obviamente, explotar las vulnerabilidades de las personas para poder realizar actividades, ¿no? Son parte de los usos prohibidos. Veo que voy un poco lento, entonces voy a tratar de apurarme y voy a irme a los otros usos prohibidos, ¿no? Por ejemplo, también un uso prohibido es que evalúa a la persona de acuerdo a cómo su perfil para prevenir que haga un delito. Es decir, prevenir, o sea, es decir, que esta persona puede cometer un delito y por eso ya le estoy clasificando. No, o sea, ya estás predeterminando un comportamiento, ¿no? También inferir emociones en lugares de trabajo, centros educativos, salvo por razones médicas o de seguridad. Aquí es algo muy importante. ¿Qué es lo que dice esta regulación? Que sí, hay usos prohibidos, pero en el caso que se requieran para temas justo para realmente sí proteger a la humanidad, se pueden estar utilizando, ¿no? Para razones médicas o de seguridad. Y eso es algo que tiene que trabajar muchísimo los oficiales de data privacy, de cumplimiento también, porque debe indicar de qué forma se está controlando, gestionando la información para que realmente se utilice de acuerdo a las necesidades positivas que se está buscando, ¿no? También el otro está prohibido, pues es el de la compilación de bases de datos de reconocimiento facial, ¿no? También es algo muy importante, ya que dice que no cualquier persona lo puede tener, simplemente si ya tienes un permiso de que puedes tener esta información biométrica, porque pues viene alrededor muchos controles, pues el tema de seguridad de la información también, el tema de venir hackeos de toda la parte de ciberseguridad, también de data management, muchísimos factores que te realiza una empresa y que solamente ciertas personas pueden tener. Entonces, lo tienen como prohibido porque no lo puede utilizar cualquier persona. Y pues, identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público para la fuerza de seguridad, excepto para temas de peligro de un ser humano, ataques terroristas, etcétera. Ese también es algo que ver y que leer mucho entre líneas, porque nos indica, ¿no? De que sí, o sea, identificación biométrica, o sea, que tú ya estás en la calle y luego te están identificando, dice sí, solo sí es para temas de seguridad, ¿no? Pero también hay que entender cómo es el ambiente político que tiene un país. Realmente esto puede funcionar, realmente ciertos países asiáticos donde ya hay gente que se compra máscaras para que no los puedan estar identificando, son cosas que nosotros tenemos que empezar a analizar. Pero bueno, ya para avanzar y justo entendiendo y la importancia que necesitamos para lograr controles y gestionar todo el tema de los riesgos de inteligencia artificial, pues ahora sí vamos un poquito más aquí lo que está sucediendo. No, me falta todavía aquí una más. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Pero bueno, vamos a ver qué sucede en Latinoamérica, porque ya vimos Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países que están avanzando. Pero ¿qué está sucediendo realmente en la gran mayoría de los países de la TAM? Bueno, lo que está haciendo es comprar IA, no está generando, está implementando solamente IA, usando IA, ¿no? Pero muchas veces sin evaluación ética, sin inventario, sin controles, sin accountability, ¿no? Y uno de los temas, por ejemplo, más riesgosos que está principalmente en los países latinoamericanos, es que se está utilizando indiscriminadamente la inteligencia artificial con datos de las personas. No hay un control de cómo están utilizando la información. No hay un compliance público que pueda prevenir el uso de nuestra información que tiene el gobierno. Y sin embargo, ya los gobiernos están utilizando la IA en diferentes sectores y la gente le está utilizando hasta su propio ChatGPT para agregar información del gobierno, información de esos usuarios, de los ciudadanos. Es algo que realmente es muy preocupante y hay muchos gobiernos que ya lo están observando, ¿no? ¿Cuál es el riesgo real? La dependencia de proveedores con un bajo control interno. Es realmente el principal riesgo que existe en los países latinoamericanos.
Y Harari, ¿no? En su libro Modernus ya lo está advirtiendo y lo establece. Dice, quien no gobierna la tecnología termina gobernado por ella. Y no necesariamente que hablemos de un Skynet, sino que nosotros, por el simple hecho de que está cómodo que alguien tome decisiones por nosotros, que está cómodo que alguien realice nuestro trabajo, pues emplazamos nuestro criterio, disminuimos esta racionalidad y dejamos que que una tecnología tome decisiones por nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo que sucediendo, es un gran peligro y pues Latinoamérica completamente tiene grandes áreas de oportunidad. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? El futuro no depende de las máquinas, sino de quienes se atrevan a guiarlas con propósito. Y es algo muy importante que debemos de entender. Guiarlas con propósito. Desde hace muchos años, esa es la concepción que se tiene, que las organizaciones se hagan con propósito, que las acciones de las personas se hagan con propósito. ¿Cuál es nuestro propósito realmente? Tenemos que enfocarnos en la cultura de organización. ¿No? Porque realmente no depende de las máquinas, sino realmente de cómo nosotros las estamos guiando. Y esa es una reflexión que les dejo a ustedes, porque a partir de ello es cómo nosotros, con oficiales de cumplimiento, cómo el compliance va a empezar a llevar forma y trabajar. ¿Qué es lo que nos está pidiendo entonces el compliance? ¿Qué es lo que requiere hacer el compliance? Pues bueno, necesitamos aquí apoyarnos de dos cosas, también del governance. Governance y compliance en la era de inteligencia artificial. Tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente es tener un departamento de cumplimiento, que vamos a ver las funciones del oficial de cumplimiento o del agente de cumplimiento que podemos hacer, sino también la parte de gobernanza, ¿no? Se requiere un marco de dirección de transparencia, coherencia y para el uso de la IA, ¿no? Esto incluye definir políticas, roles claros, establecer trazabilidad y datos y decisiones, supervisar los riesgos asociados del uso de la IA y eso a qué nos referimos, pues realmente entender cómo es que se está utilizando la IA en la organización, qué sí, qué no se puede estar utilizando, qué comités existen, existe un data governance, cómo se están estableciendo los prompts, hay un seguimiento, hay un grupo de trabajo para ver cómo se está implementando. Todas esas cosas debe estar realizándose en las organizaciones, ¿no? Una adecuada gobernanza en el tema de inteligencia artificial. Pero el compliance es el principal aliado que va a ayudar a que todo esto funcione, ya que, porque lo que va a hacer el compliance va a ser el guardián completamente de la confianza digital. Es decir, pues va a asegurar el cumplimiento de las normas, como la de privacidad, de protección de datos, de ética, también evaluar riesgos emergentes como sesgos, transparencia y discriminación, y promover totalmente el accountability, ¿no? O sea, sí, la IA decide, pero alguien debe de responder, ¿no? Entonces, esas son las dos principales fuentes que debemos tomar en cuenta en nuestra organización para poder prevenir todos estos cambios tecnológicos que están sucediendo, porque ya no es mañana, ya es hoy. El día de hoy ya está sucediendo y necesitamos actuar rápido. Pero bueno, vamos ya para darles un poco de tiempo a las preguntas y respuestas. Vamos a entender qué papel juega entonces el compliance en la supervisión de la inteligencia artificial. Una, como les decía, la gobernanza de datos. Tenemos que buscar que los datos realmente sean utilizables, sean útiles, que sean realmente legales y que realmente cumplan con los principios de privacidad. También de verificar que la calidad y la transparencia de estos datos sea adecuada, ¿no? Evitemos sesgos. Por eso ya hay muchas carreras que hablan de este data governance, realmente cuál es los datos que están utilizando, cuál es esta transparencia que realmente, o la calidad que existe dentro de estos datos. También la transparencia y aplicabilidad, y no de datos solamente, sino de cómo funciona la inteligencia artificial. Debe de entenderse cómo puede afectar, ¿no? A quiénes están, en qué organizaciones, en qué área de la organización está afectando, ¿no? Si los usuarios pueden entender cómo la IA llega a sus decisiones, algo que debemos de hacer también. Tenemos que capacitar a la gente no solamente en cómo se utiliza, sino también en cómo debe de hacerse responsable y cómo es que la IA toma decisiones para que también
el usuario pueda prevenir cierto tipo de acciones. Evaluación de riesgos, eso completamente debemos de hacer y tomar el ejemplo de la Unión Europea. Tenemos que prevenir cualquier riesgo que se materialice y lo mejor es identificar cuál es el riesgo mayor, porque cuando hay un riesgo alto es donde más debemos estar atacando nosotros. Tenemos que identificar y mitigar estos riesgos asociados con los sistemas de IA, especialmente en industrias altamente reguladas como los de bancos, salud, seguridad, ¿no? Principalmente estas industrias tienen un papel mucho más extenso para poder prevenir alguna actividad que perjudique a la sociedad y completamente la protección de los derechos humanos. Es algo que sí, por sí debemos de tener en nuestro top. No simplemente es el negocio, no simplemente es ganar dinero, sino también la afectación. Y si alguien se quiere poner en contra, aquí podemos nosotros establecer qué te preocupa más a ti, una pérdida financiera, una pérdida reputacional en la cual prácticamente es que la gente ya no confía en ti y por lo tanto pueda quebrar tu empresa, ¿no? Entonces es algo que debemos de empezar a cambiar, realmente preocuparnos de cuál es la responsabilidad de las personas que utilizan la IA, de las personas que promueven la IA, de las organizaciones que utilizan la IA, toda la responsabilidad que se requiera, ¿no? Entonces, es algo muy importante y el compliance es quien debe de apoyar a que esto realmente funcione en un aspecto positivo. Y justo, ya para algunas reflexiones finales, ¿cómo puedo empezar hoy? ¿No? Vamos a ver unas acciones prácticas que el día de hoy ustedes deben de realizar en sus organizaciones, llegando con su jefe, llegando, si son directores, lleguen con su organización, lleguen con sus empleados o lleguen con un familiar, con la gente que realmente puedan empezar ustedes a trabajar y empecemos a tener acciones prácticas. Una, inventario de IA, es decir, si tenemos varias IAs, ¿cuántas IAs tenemos? ¿Cómo es que están trabajando? ¿Para qué sirven? ¿Vale? Clasificación de riesgos, identificar a partir de tu sector cuántos riesgos existen por el uso de la inteligencia artificial, integración de matrices, es decir, poder establecer en diferentes matrices por diferentes aspectos, por diferentes enfoques, cómo es que la IA se está utilizando, cómo la IA puede tener riesgos, cómo es que, en qué áreas se está utilizando y en qué forma, realmente entender cómo la IA se va a implementar, cómo está trabajándose en una organización. Criterios mínimos éticos, los sí y los no, ¿no? Que es los do y los don'ts, ¿no? Que también lo establecen así. Que sí, que no se puede hacer y principalmente eso debe estar muy ligado al código de ética, ¿no? Si realmente queremos cuidar nuestro código de ética, pues debemos buscar que las herramientas también cumplan nuestro código de ética. Y algo también importante, evidencia documentada. Si no está escrito, si no está documentado, prácticamente no existe. Por lo tanto, debemos de tener evidencia de lo que está sucediendo y una de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, es tener un repositorio de prompts que realmente estén funcionando, ¿no? Porque posiblemente hay un un prompt maestro que puede ayudar a toda la organización, pero pues alguien le puede estar cambiando algo y puede tener un resultado diferente. Si ya tiene un prompt para poder tener resultados que se necesitan, pues hay que también tenerlos en una base, ¿no? Entonces hay que tener evidencia documentada de ese aspecto, pero no solamente ahí, sino también evidencia documentada de cómo funciona la IA, cuál es el modelo que se está utilizando, de qué forma está racionalizando, de qué forma está dando sus resultados. Es algo que tenemos que entender. Ya para terminar, dos pequeñas frases, unas pequeñas conclusiones que podemos indicar y es, cuando una IA decida mal, ¿quién estará dispuesto a decir, fue mi responsabilidad? ¿No? Creo que esta pregunta nos puede ayudar mucho para poder tomar decisiones en nuestra organización, trabajando las conclusiones de Leo Modeus y 2084, concluir, ¿qué podemos nosotros decir? Bueno, el futuro no será decidido solo por máquinas, sino por quien se atreve a ponerle límites. Entonces, los compliance, gente amante del compliance, tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que hacer y sobre todo tenemos que trabajar en conjunto para poder tener límites de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en las organizaciones y no solamente por esta idea futuresca de que podemos ser controlados, sino de cómo realmente están trabajando actualmente y los impactos que puede tener hoy. Prevenir si el mañana, pero hoy, en estos momentos, cómo puede estar afectando y buscar la forma de disminuir cualquier
tipo de riesgo.